Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia está celebrando el domingo de Pentecostés. Con esta Eucaristía damos por concluido el tiempo de la Pascua para comenzar lo que se llama el tiempo ordinario. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo a los Corintios, y el Evangelio de San Juan. La fiesta de Pentecostés es una fiesta muy antigua que se puede dividir en 3 momentos fundamentales a través de la historia. El primer momento era una acción de gracias a Dios por la cosecha. Generalmente había un cambio de época, de verano a invierno, primavera, y ellos medían cuando se producía la cosecha. Y el pueblo de Israel, en acción de gracias a Dios, celebraba ese día de Pentecostés como el día de la cosecha. Pero a través de la ley, de los mandamientos que Moisés exaltó a través de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, llamado la Torá, también se comienza a celebrar vinculado a esta fiesta de la Torá, el día de Pentecostés. Fíjense, 2 fiestas, de la cosecha y el día de la Torá o de la ley. Una tenía un concepto agrícola y otra tenía un concepto religioso con relación a la ley de Moisés. Partiendo de esa fiesta que ya existía, Jesucristo hace una gran promesa. Dice el Evangelio de San Juan, en una ocasión, al cumplirse la fiesta, el Evangelio hace referencia a la fiesta de Pentecostés, que es sencillamente Jesucristo va a restaurar un nuevo Pentecostés. No el Pentecostés de la cosecha, no el Pentecostés de la Torá, sino el Pentecostés del Espíritu Santo, de la renovación interior del Espíritu Santo. Fíjense las demás
tienen un concepto exterior: cosecha y Torá. Mientras hoy, el día de Pentecostés, la fiesta es el cambio interior. Y un cuarto elemento es el nacimiento oficial de la fe cristiana, cuando descendió el Espíritu Santo. Con eso, 3, 4 elementos: la cosecha, la Torá, el nacimiento de la iglesia con su llegada, que es el Espíritu Santo. Voy a hacer esta meditación hoy. Comenzamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, era una tradición que ellos celebraban la Torá, la ley mosaica. Dice la palabra de Dios: estaban todos juntos en el mismo lugar. Recuerden ustedes cuando Jesucristo en la transfiguración le dijo: vayan a Jerusalén, porque Jerusalén era el centro religioso y es del judaísmo. Y de ahí tenía que brotar una forma nueva de vivir la fe, pero se tenía que ubicar en un momento histórico y en una fiesta fundamental de los judíos, para prolongar la raíz, la justificación de nuestra fe cristiana. ¿Qué sucede en este acontecimiento? De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa que se encontraban sentados, y vieron aparecer unas lenguas de fuego posándose en cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. En ese pequeño trozo hay un concepto novedoso: es que no es solamente la cosecha ni la ley mesiánica, la ley de Moisés, sino el concepto de la universalidad, que es el catolicismo. Por eso la palabra católico significa universalidad. Y en esa universalidad se manifiesta el Espíritu Santo.
y comienza a mencionar de los lugares que venían, de lejos, de muchos pueblos acudían. Y hace una pregunta Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, otra pregunta: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Se entendían el concepto de la universalidad. La iglesia se entiende aunque tú hables otras lenguas, a través del amor, de la fracción del pan, que es la unidad de los cristianos, y fuente, que es la Eucaristía. Y comienza a mencionar los pueblos que están ahí. Cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua, en nuestra propia lengua. Esto tiene un mensaje muy profundo para el catolicismo. Hablar en nuestra propia lengua, diciéndonos claro que cada uno de nosotros no entendemos, hablamos claro, con precisión, con sabiduría. También el concepto de la unidad entre los cristianos. Y en ese preciso momento histórico se produce el nacimiento del cristianismo. No es con Constantinopla, siglos posteriores, cuando se produce la relación entre iglesia y Estado, no en esa época que nace la iglesia. La iglesia nace con la fuerza penetrante, renovadora del Espíritu Santo. Por eso, aquí pueden surgir muchas preguntas para este mundo de la posmodernidad. ¿Cuál era el estilo que quería Jesús para esa comunidad de creyentes que se distanciara en muchos elementos de la práctica del judaísmo, que dejaran la falsedad y la hipocresía y reinara el amor, la unidad, la fraternidad entre los pueblos, que no existieran abismo, sino puente de unidad, puente de unidad. Y el gran puente de unidad fue Jesucristo, redimido en la cruz, para conducirnos a la resurrección y regalarnos
la salvación al género humano. Y hoy es una demostración de alegría, el puente de la alegría. Hablé del puente del amor, del puente de la alegría. Otro gran puente que tenemos que vivir el día de Pentecostés es la justicia distributiva, que termina en lo que el Papa León XIV ha llamado, y lo llamó el Papa León XIII, la justicia social. Puente para la justicia social, puente para la fraternidad, la unidad, puente para comprendernos, aunque uno hable otra lengua, tiene que haber comprensión y amor entre nosotros. No he llegado a entender cómo el ser humano siente odio, siente división, siente rechazo racial, abismo entre los seres humanos. Y yo le digo una cosa, que con esta fiesta de Pentecostés tenemos que olvidar el odio, la división, el conflicto, el racismo, el abismo entre los pueblos. Yo sé que los pueblos, los estados deben tener Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no lo pueden obligar o practicar que no se respete la dignidad humana. Todo Estado de Derecho tiene que respetar la dignidad del ser humano y tratar al otro como persona humana, amarillo, blanco, como decimos los dominicanos, color de locrio, porque hay gente que tiene el color como si fuera un locrio, negro, blanco. Todos tenemos que vivir en unidad, en paz y armonía. ¿Cómo entender a este mundo con tantas guerras que hay? Y Jesucristo, antes de irse al cielo y mandar esta fiesta del Espíritu Santo, ¿qué le predicó a los discípulos? La paz esté con ustedes. Eso fue lo que predicó el Maestro. Y a veces en la vida, la paz no está tan distante de nosotros, porque está dentro de nosotros. La paz en el matrimonio, la armonía en el matrimonio, la unidad en el matrimonio, la fraternidad en el matrimonio. Hablan la misma lengua los esposos, pero no hablan
la misma actitud, a veces son agresivos y agresivas, llenas de incomprensión y de celo. Se van distanciando con sus conductas, conducta machista, conducta personalista. Eso es lo mío y eso es lo tuyo. Como si la casa fuera un hotel y no un hogar. El que tiene el Espíritu Santo, la familia tiene que ser un hogar de diálogo, de comprensión, de escucha el uno con el otro. ¿Cuántas violencias producen muchos matrimonios? Me decía un psicólogo que la mayoría de los casos, es un psicólogo infantil que atendía a los niños y a las niñas, las raíces estaban en la violencia de los matrimonios. Hermanos y hermanas, no den mal ejemplo. Vivan de acuerdo al amor, a la unidad, a la fraternidad, porque ustedes son constructores y puentes con esos hijos de ustedes. No lo hagan violento, no le peguen palcho de división a sus hijos o mancha, sino hoy que la iglesia celebra la fiesta de Pentecostés, traten de abrirse a un espíritu nuevo, a un espíritu renovador, a un espíritu de comprensión entre la familia, papá y mamá. ¿Qué ustedes ganan con pelear? Hay familias que se levantan peleando, al mediodía pelean y en la noche pelean. Parece una gallera. Ustedes no son gallos para tener un círculo que les rodean, que son los hijos de ustedes, para ver ese espectáculo. Una familia, un papá y una mamá constantemente en conflicto. Muchos por el vicio de la droga, del alcohol, del cigarrillo. Algunos instintos interiores hay que dejar que el Espíritu Santo penetre en nosotros. Queremos familia llena de sanidad espiritual. Y en la medida que la familia esté llena de sanidad espiritual, va a crecer el amor, va a crecer en prosperidad, porque van a aprender a ahorrar, van a aprender a poner las cosas en comunes a nivel económico, van a emprender negocios buenos, se van a preocupar por los demás. Pero si esa familia es un puro infierno, no están viviendo el domingo de Pentecostés. Porque en Pentecostés vino el Espíritu Santo, entró como un viento fuerte, se llevó el odio, se llevó el rencor, se llevó la división, sopló y todas las cosas malas se lo llevó. Y el corazón quedó limpio
de bondad, de amor, de fraternidad, de acogida. Puente de amor. Y eso es lo que dice hoy la primera lectura. El Evangelio de San Juan dice lo siguiente: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Aparece aquí la palabra miedo y temor. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, no tiene miedo, sino tiene fortaleza, porque la función del Espíritu Santo es fortalecer la interioridad del ser humano a través del entendimiento. Fortalece el entendimiento, fortalece la ciencia, fortalece la sabiduría, fortalece la prudencia. Todo lo fortalece menos el miedo. Por eso, querida familia, que hoy me quiero dirigir a ustedes, porque estoy muy preocupado por la familia, principalmente por la familia católica, para que se dejen guiar y conducir de Dios. Pidan en su familia la presencia del Espíritu Santo, para que sople, dice hoy la palabra, sopló en la casa y todos y todas se llenaron del Espíritu Santo. Un matrimonio vive en una casa. Pidan en ese hogar, en esa casa, que solamente no se habló, ni mueble, ni televisión, ni mesa, sino un trono del Espíritu Santo. Un trono del Espíritu Santo. Este hogar es un trono del Espíritu Santo, porque constantemente sopla el Espíritu Santo. Y dejamos el miedo. También nuestra sociedad, nuestra república, tiene que dejar el miedo. Dejar muchos miedos que tenemos. Fíjense, aquellas personas que se dedican a los medios de comunicaciones sociales, un medio tan hermoso para anunciar la verdad, para anunciar la buena costumbre, para anunciar el civismo, y muchas personas le colocan un micrófono y una cámara delante y comienza a difamar, a injuriar, a inventar cosas de muchas personas que no tienen fundamento. Y después que lo hacen y el agua está regada por el suelo, piden perdón. Piensen antes de hablar. Y si una persona cometió un error,
cometió una injusticia o hizo algo que hirió a la sociedad, sea valiente y vaya al orden de la justicia, al poder judicial, que ahí que se discute en el micrófono y la cámara. No es el poder judicial, no es un fiscal ni un juez. Es ahí que ustedes tienen que discutir, que es muy fácil agarrar un micrófono y difamar a una gente, injuriarlo y decirle de todo. Y esa persona no tiene un hijo, no tienen varios hijos que van a la escuela y después se burlan de ese muchacho y dicen: mira, he observado a tu mamá y a tu papá en las redes sociales, que es un ladrón, que es un delincuente, que es un narcotraficante, que es un violador. Y el niño que está creciendo, ¿qué recibe? Frustración. Hermano, si usted es valiente y tiene correa en los cinturones y pantalón bien puesto, vaya a la justicia y coloque su denuncia y no utilice los medios de comunicación para estar destruyendo a la persona. Porque una cosa es daño social en la comunidad, por ejemplo, falta de luz, falta de agua, de los productos básicos. Tú lo puedes denunciar por ahí, pero cuidado en denunciar personas públicamente sin no tener prueba suficiente para hacerlo. Tengan cuidado. Colóquense piedra caliente en la boca para que detengan la destrucción del ser humano. Y ahí va actuando también el Espíritu Santo en el control interior. En el control interior. Hay que tener control. Los medios de comunicaciones sociales. Yo creo en la libertad de prensa. Creo en el libre pensamiento, pero no creo en la destrucción de la moral, de la ética de una persona. Yo no creo en eso, y menos si no hay prueba, y menos si no hay prueba. Por eso uno tiene que dejarse guiar del Espíritu Santo. Estamos en una sociedad donde por competencia política destruyen al ser humano. Si un líder político quiere ganar simpatía, que se gane la gente con el discurso de altura, con ética, con promesas que puedan resolver, promoviendo la comunidad, pero no mendigando daño a la persona humana. No podemos ser destructores de la persona. Y por eso uno tiene que dejarse guiar del Espíritu Santo y dejarse conducir del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: pasa usted diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Así debe ser la vida de un cristiano. Alegre, gozosa con el Señor. Y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El poder
que le dio a los apóstoles de perdonar los pecados y se prolongó en toda la iglesia. La iglesia es el santuario de liberar los pecados a través de un confesionario, que hay un sacerdote en nombre de Cristo, perdona los pecados del ser humano. El sacerdote en persona de Cristo perdona los pecados, lo libera. Por esto en esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de la unidad, la fiesta del nacimiento de la iglesia, porque hoy oficialmente nace la iglesia. Hoy la iglesia está de cumpleaños y tenemos que usar un gesto. A alguien que está de cumpleaños, ¿qué hacemos? Le damos un fuerte aplauso. Hoy le damos un fuerte aplauso a la iglesia que está de cumpleaños. Y eso es un honor grande, felicitar a esta gran institución creada por el Mesías, por Jesucristo, donde nos invita a vivir un estilo de vida. Termino felicitando a aquellos y aquellas que van a recibir el sacramento de la confirmación. Ustedes hoy serán marcados por el Espíritu Santo. A través de la imposición de las manos del obispo, sucesor de los apóstoles, recibirán el Espíritu Santo que lo va a fortalecer, animar en la fe. Y lo vamos a ungir con el santo crisma, aceite perfumado que indica consagración. Ustedes serán testigos de Dios en el mundo a través de la consagración con el santo crisma. A los catequistas les felicito de corazón. A las hermanas que trabajan aquí en la basílica, laboran pastoralmente, les felicito al señor rector, que fue el responsable último, a los padres, a las madres, por confiar, ¿no?, en este hijo para el crecimiento de la fe, y a los que van a recibir la confirmación, muchas felicidades. Amén. Amén.